Hola, buenas tardes. Soy Raúl, un murciano encabronado y hoy vamos a hacer uno de esos vídeos que tanto le gustan a mis followers de la extrema izquierda. Todos estos que hoy andan diciendo gracias al gobierno de coalición, de avance y de prosperidad que tenemos en España, porque al fin ha llegado julio de 2020 y ya España ha perdido lo que se llama la soberanía nacional. El Partido Socialista lleva décadas y décadas odiando España y el Partido Comunista ni contar. El odio a España es absoluto y no sabían qué hacer para hundirla lo antes posible, a ver si conseguíamos perder la soberanía nacional. Siempre he dicho que de todas las cagadas enormes que hizo Mariano Rajoy Brey, con 185 diputados, como mantener la ley de desmemoria histórica, como mantener la ley integral de violencia de género, la reforma educativa que era un desastre, etcétera, etcétera, solo le reconocía el éxito de como fuese haber negado el rescate. Rescate, he dicho rescate. No sé si sabréis que el Partido Socialista y Unidas Pandemias tienen lo que se llama la emergencia social, el escudo social, justicia social. Esto quiere decir, traducido para que lo entendáis, que van a dar 110 millones de euros en publicidad institucional, ¿de acuerdo? Y cualquier periódico o medio de comunicación que diga rescate no entra en los dinerillos. A lo mejor a alguno le suena aquello de la fuerte desaceleración económica, un frenazo económico o una ralentización, ¿verdad?, económica, que era lo que decía José Luis Rodríguez Zetaparo. 6 años estuvo diciendo esto. Y cuando convocan elecciones porque era insostenible la situación con el desempleo, la ruina, la deuda, la crispación social, como ya le dijo a Gabilondo, a nosotros nos interesa la tensión, que haya tensión, nos interesa, porque así desviamos la atención con facilidad. Pues resulta que no se decía la palabra crisis. ¿Os acordáis de aquello? Sí, eso no fue hace 97 años, ni nada de eso, ni está por ahí, nada, es fácilmente comprobable. Porque como dijo José Luis Rodríguez Zetaparo, mienten como un bellaco, ¿eh? ¿Cómo era aquello? Mienten como un bellaco, sí, eso era. Bueno, no necesito buscarlo para enseñároslo. Voy a enseñaros unas imágenes, a ver qué os parecen y vamos a comparar qué hago yo con qué hace el fraudillo apoyado. No os olvidéis que el fraudillo se ha ido a Europa con 20 asesores, otro día tenía 30 asesores, por supuesto aconsejado, Iglesias Turrión le mandó supervisión desde su partido, porque las cosas como son, aquí el que manda es el del avión de la Delsi. Observad a Pedro Sánchez, tío más guapo, me cago en tú. ¿Veis? Parece que hay unas personas que han ido a una reunión de trabajo y este señor le ha dicho, tío, déjame un boli que me voy a echar una foto, ¿eh? Fantástico, cómo le gusta apretar las mandíbulas. Espera, que nos cambiamos de sitio. No tengo el boli del vecino. Utilizaré mi teléfono. Fijaos bien en el teléfono y en la funda del Partido Socialista. Veréis, Pedro Sánchez es un político al que nosotros no estamos acostumbrados, porque es político. No tiene escrúpulos, miente, pero no tiene ningún reparo en mentir o prometer cosas o decir una cosa un día y a los pocos días la contraria. Es que le da exactamente igual, tiene cero escrúpulos. Vamos a acabar con las puertas giratorias. 497 cargos del Partido Socialista enchufados a sueldo del Estado. 126 cargos de Podemos Izquierda Unida colocados a sueldo del Estado. Vamos a acabar con las puertas giratorias. En la dirección de Enagas metimos a Pepiño Blanco. ¿Con qué más iba a acabar? Con la pobreza energética. Así que nosotros salimos corriendo a cerrar las plantas eléctricas que producían electricidad desde el carbón para así poder comprarle electricidad a Marruecos de la que produce con plantas del carbón. Esto es el fraudillo. Y lo de Marruecos, hay que ver qué tema más recurrente el de Marruecos.
¿Cómo es posible que el Estado español le dé 130 millones de euros a Marruecos en ayudas directas que tengan todo tipo de beneficios los marroquíes que vienen a España? Por cierto, deciros que la población con mayor tasa de desempleo en España son las mujeres marroquíes. Pero no hay ningún sector feminista que se queje de esto. Pero bueno, también es que queremos que las mujeres feministas o las organizaciones feministas actuales hagan algo con fuste, y eso no va a pasar, porque ellas, ellos y ellas solo salen para estar en los medios de comunicación haciendo el payaso o salir a manifestarse en según qué cosas. Ya sabéis, si hay agresiones sexuales de menas a niñas españolas, no hay manifestaciones. Como las animalistas, por ejemplo. Oye, que me dais 550.000 euros para irme a contar conejos. Para contar conejos en el campo. 550.000 euros, perfecto, pues para contar conejos en el campo. Para evitar cazarlos, porque claro, si hay muchos o hay pocos. 550.000 euros, eso no es ningún problema. Se llama emergencia social. Entonces, los animalistas salen, por ejemplo, si se va a sacrificar al perro Excalibur por la cagada de su dueña, que se equivocó en los protocolos de actuación y termina contaminada o contagiada de ébola y se sacrifica el perro. Hubo 25 manifestaciones en España por el tema del perro Excalibur. Oye, que se sacrifican 92.000 bisones. Los animalistas no saben nada de eso. Ellos es que están ahora ocupados. Están con otras cosas, hombre. Están viendo a ver si les dan otras pocas subvenciones, porque como hemos montado el chiringuito del Biopet, pues con el chiringuito del Biopet tenemos bastante. ¿Por qué Pedro Sánchez no es político y Pedro Sánchez es un actor contratado? Porque Pedro Sánchez es el muñequito de trapo del que manda. Iván Redondo, este sí manda. Todo lo que hace Pedro Sánchez es teatralidad. ¿Qué es lo que hago yo cuando veo una de estas fotos? Analizo lo que veo. Por ejemplo, todo está perfectamente puesto a cierta distancia, ¿lo veis? Y llama poderosamente la atención tener una jarra de agua tan fresquita que ni siquiera se ha condensado el agua, no hay ni una gota de agua en el plato. Le han traído la jarra para la foto. Tiene un rotulador y no ha hecho ni una sola anotación. Esto él lo llama jornadas exhaustivas de trabajo. El teléfono con su funda, ¿lo veis? El boli lo tiene ahí. Todo es para la foto. Todo en Pedro Sánchez es la foto. Oiga, ¿qué quiere usted que hagamos? La foto. Por ejemplo, cuando hubo mucho revuelo al respecto de y el Partido Socialista y tal y tal y tal, vemos que enfocan en primer plano la bandera de España. ¿Veis qué pedazo de bandera de España? Chachipiruli. Todos los libros, ¿sí? ¿Qué pasa con estas fotos y la cagada de estas fotos que vemos? Vuelve a tener un señalador rojo sin nada señalado, ¿veis? Pero lo más importante es el tema de la grabación con cámara, para que tenga brillo, para poder grabarlo desde delante pareciendo que hace que trabaja. Este es el presidente de España, con su maletín sin una sola doblez, porque no lo ha usado nunca, ni para meter un papel, ni para sacarlo. Todo está estudiado, es un actor, no tiene más utilidad. Pedro Sánchez es un actor. De este actor ha salido hoy triunfal de lo que se llama unas jornadas exhaustivas. Voy a aportar lo mismo que este de publicidad. Ya con esto os voy a aportar. Lo que pasa es que yo sí que me he molestado en hacer esto. Y vamos a ver de dónde saca un fachirulo murciano información que, por supuesto, carece de autenticidad y de veracidad. Vamos a utilizar fuentes ficticias inventadas, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, el Gobierno de España, Moncloa, Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Las medidas, Este, por ejemplo, es el 3 de julio de 2020. ¿Bien? Bien. Vehículos, por ejemplo. Partida aprobada para la compra de vehículos y para la ayuda al sector del automóvil, ¿de acuerdo? 550 millones en ayudas directas y 500 millones en línea ICO. Lo pone, ¿eh? ¿Y qué dice Moncloa? Porque eso lo sacaron en
en junio. Entonces en Moncloa ratifica lo dicho, 500 millones de euros en ayudas directas, ¿vale? 550 y 500, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos el plan de solvencia, el plan tal. Y resulta que aquí dice que son 250 millones de euros en estimular. Esto no es algo único y extraordinario de esta vez. Dicen una cifra, es como cuando salió Marlaska y dijo, vamos a liberar 246 millones de euros para la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O fuerzos y cuerpas, si lo hubiera dicho Ireno Montere, que colabora muchísimo, por supuesto, ha cambiado la vida de las mujeres en España, gracias, muchísimas gracias. A ver si montáis 5 o 6 chiringuitos más, que faltan chiringuitos. Anuncian una cosa y hacen la contraria, o hacen otra. Y entonces resulta que estas ayudas al sector del automóvil se descomponen de otra forma muy interesante y siempre son para lo mismo. Vamos a hacer un pequeño repaso del exitazo de la negociación del fraudillo en Europa. Vamos a basarnos en los datos públicos de la economía en Alemania y de los gastos. Estas páginas de datos macro son fabulosas porque, fíjate, con pasar el ratón están totalmente actualizadas, ¿lo ves? Por ejemplo, Marruecos. El gasto público en Marruecos es el 29,76%. Sí, lo habéis oído bien. Marruecos tiene un gasto público que no llega al 30% del dinero que recauda. España le da más dinero a Marruecos que se gasta el rey de Marruecos en los marroquíes. Pero bueno, esto es que mueve mucho dinero. Vamos a empezar. Voy a hidratarme porque... Resulta que España tiene el glorioso honor de ser el país más arruinado y más endeudado y que peor ha gestionado la pandemia del coronavirus en el mundo. Joder, macho, Dios. Y la gente celebrando que hace 10 años se ganó el Mundial. El peor. El que mayor caída de Producto Interior Bruto ha tenido del mundo. El país con mayor tasa de paro en Europa. Hemos doblado prácticamente a Grecia. Y entonces España, como no hay liquidez, porque no hay dinero, porque el dinero el año pasado se acabó el 9 de diciembre, pero este año es que en julio ya no había cash ni para pagar las pensiones. Por eso era urgentísimo coger cualquier tipo de dinero. Recordad que no se puede decir rescate. Prohibido decir rescate. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a retraer 5.000 millones de euros de los ayuntamientos españoles. Pero no es porque nos haga falta el dinero, es para hacer unas fuertes políticas sociales. Se van a retraer 5.000 millones de euros de los ayuntamientos de todos los españoles, ¿de acuerdo? De los impuestos de todos los españoles. La Comunidad Económica Europea publicó un informe para España el 28 de febrero de 2020. 28 de febrero de 2020 no estábamos con la pandemia del coronavirus. No, si todavía no había sido la manifestación de las chochocharos. En este informe se decía que en España no había solvencia económica, que no había viabilidad para las pensiones, que era insostenible la economía española con las medidas que promulgaba el gobierno de coalición del Partido Socialista y Podemos, y que por duplicidades y triplicidades en las administraciones públicas, desde que se había formado el gobierno de coalición, ya había un déficit de 2.500 millones de euros en administraciones duplicadas. Esto es el 28 de febrero de 2020. España, bajo la gestión de Pedro Sánchez y de Iglesias Turrión, porque es que Pedro Sánchez lleva 2 años en el gobierno, 2 años y 2 meses, creo, ¿no? De los cuales lleva 1 año y medio de vacaciones y tal. Pero bueno, el tiempo que ha estado, dice que de 27 países que hay en Europa, España ha bajado al puesto 17º, en ingresos en cuanto a relación de nuestra relación económica con Europa. O sea, hemos caído un 8,4% la riqueza nacional, ¿de acuerdo? De lo que nos vincula, que es Europa. Esto en 2 años de Pedro Sánchez, pero de esto se habla muy poco. El Producto Interior Bruto el año pasado se retrajo, o sea, en vez de crecer, se retrayó un 2,5%. Luego os voy a hacer una pequeña comparativa con los datos de un país fascista y opresor.
El lema de Pedro Sánchez para estos acuerdos es Europa sale más fuerte. Éxito y trabajo extenuante. ¿De acuerdo? Tal cual. No es como irte con un legón a trabajar ni todo eso. No, extenuante. ¿No? Unas negociaciones y un trabajo extenuante. Tal es así que Pedro Sánchez se da por satisfecho recibiendo 5.000 millones de euros menos cada año en el año 2020 y el año 2021. Porque él necesitaba liquidez como fuera. Porque no hay dinero para pagar a los funcionarios ni para pagar las pensiones. Como las cifras, todas las habréis visto en las noticias y tal, yo os hago un pequeño resumen, que son 72.700 millones de euros en transferencias, que es deuda acumulada, mutualizada para 3 generaciones, y 67.300 millones de euros en préstamos preconcebidos. No quiere decir que los tengas, ni los 72.700 tampoco están concebidos, ¿de acuerdo? Al firmar esto, España ha perdido la soberanía nacional, porque resulta que cualquiera de los otros 26 países tiene derecho a veto con España. Y no solo eso, sino a imponer medidas de control respecto al gasto de todas las instituciones españolas. ¿Entendéis? Rajoy se negó a coger dinero de Europa si esto conllevaba que, por ejemplo, Austria te dijera: no está gastando bien en obra pública, y te paralizan el dinero. Si un solo país te veta, son 3 meses de paralización del dinero. ¿Entendéis el exitazo rotundo de las negociaciones? Esto que se vende en España como gracias, gobierno. ¡Guau! Porque resulta que en España vendemos como un éxito que nuestro país tiene que mendigar dinero a los países que lo hacen bien, porque nosotros lo hacemos mal. Y esto lo vendemos como un exitazo rotundo, el que tu país tiene que pedir dinero a otros países, pero países con 8,5 millones de habitantes, la misma población que tiene Andalucía, y nosotros le pedimos dinero prestado a Suecia porque ellos hacen bien su trabajo económico y fiscal. Porque las cifras te dicen que en 2 años España ha caído el empleo, el Producto Interior Bruto, la riqueza, el ahorro, la creación de empleo. Todo. La gestión del Partido Socialista y de Unides Pandemias de la mano de Bildu, de Esquerra Republicana, pues está muy bien para que los presos politis cojan 40 kilos en la prisión de Lledoners y que UGT les pida el indulto a los presos politis. Pero para lo demás ha demostrado que si eres el peor país gestionando una crisis es porque eres el peor gobierno posible. Cosas que sí han crecido. Un 20% más de desahucios o embargo de vivienda habitual, que es como se llama ahora. El 80% de allanamientos de morada, que la gente lo llama vivienda ocupada. Ha crecido un 80%, es acojonante, estamos que nos salimos. ¿Qué más han subido? La deuda del Producto Interior Bruto española que va a acumular tan solo en 2020 para 2021 es del 120% del PIB. Es acojonante. Y luego la firma de los acuerdos chachipirulis que ha hecho el gobierno del Progreso suponen un crecimiento del 11% en la deuda del PIB. O sea, en tan solo 4 días de trabajo exhaustivo, el fraudillo ha endeudado España en un 11% del PIB. Os voy a dar una pista. Zapatero hundió España y cayó el PIB un 2,5%. Esto lo había conseguido ya el fraudillo en 2019. Con un 2,5% de caída del Producto Interior Bruto, España, en 4 días de exhaustivo trabajo, un 11%. Os voy a enseñar un dato que os va a gustar muchísimo. Esto ya lo comenté en otro vídeo. ¿Vale? En 2019, España tiene un gasto público de 521.949 millones de euros. ¿Vale? Esto viene a querer decir que cada español en España, nacido de 0 años a 106 años, tiene que pagar 12.200 y pico de euros cada uno. ¿Tenemos una sensación de que España es más rica? Sí, hay trabajo a raudales, las empresas se crean autónomos, tal. Sí, pues resulta que con José María Aznar el gasto
del gobierno era de 351.000 millones de euros. Con 351.000 millones de euros tenemos una tasa de paro del 10%, y creación de empleo a raudales. Inversión extranjera como nunca. Te gastas, en vez de 351.000, te gastas 521.000 para arruinar la economía española. Eso sí, tenemos el gobierno más caro y más grande de Europa. En eso somos los mejores. La política económica de España, cosas que ha tenido que firmar el fraudillo. Crear la tasa Tobin, que es poner un impuesto a las compras online y hacer huir de aquí a las empresas tecnológicas que se dediquen al trabajo online. Eso va a huir de España. Una subida del IVA, una subida del IBI y nuevos impuestos medioambientales. Y una petición explícita desde Europa de no regular los precios del alquiler, como dice Iglesias Turrión, porque va a hacer un destrozo en el asunto del tema del alquiler, porque va a hacer que la gente no ponga vivienda en alquiler, porque ya estáis viendo lo que está pasando. Se te mete un inquilino, el tío no paga y encima te denuncian a ti. Ahora son los allanadores de morada, llamados ocupas para blanquearlos, los que denuncian a los propietarios de las viviendas. Claro, esto se llama la nueva normalidad. No os preocupéis por esto. Luego resulta que el sector que más le va a doler a España va a ser el porcino, el cárnico y el agrícola. O sea, estas manifestaciones de los agricultores que actualmente están produciendo por debajo de costo, o sea, se está vendiendo por debajo de costo en casi todo en la agricultura, pues nuestro grandísimo fraudillo en un trabajo extenuante ha firmado a la baja todos los convenios, todos los acuerdos, todas las ayudas, toda nuestra capacidad de venta a terceros países. No ha empezado la campaña de la almendra y ya ha caído un 230% el precio del producto, pues imaginaos los acuerdos que firmamos. Y yo no sé cómo negociando lo de Gibraltar no perdimos Cádiz, pero nos faltó poco. Producto Interior Bruto de España, Producto Interior Bruto de Alemania. ¿De acuerdo? Bien. España, 1.244.000 millones de euros. Alemania, 3.435.210 millones de euros. El déficit del gobierno del progreso de PSOE y Podemos, 36.000 millones de euros. En el año, cuando cierra 2019, 46.000 millones de euros en 3 meses de 2020. El déficit alemán, no es un déficit, es un superávit. O sea, han terminado la maldita pandemia con un superávit de 49.788 millones de euros. Esta Merkel no sabe gestionar, no tiene un fuerte escudo social. ¿Por qué no tiene un fuerte escudo social? Porque en España hay una tasa de desempleo del 31%, y en Alemania ha pasado del 3,6% de desempleo al 3,9% de desempleo. Estos alemanes es que no saben gestionar. Y resulta que el salario medio de los funcionarios españoles y de las personas de buen rango salarial es de 27.537 euros de media, y el salario más común en España es 16.000 euros al año. El salario medio del empleado, del trabajador de las pymes, etcétera, de Alemania es 52.183 euros. Es el séptimo país más competitivo del mundo en medidas fiscales y laborales. Flexibilidad laboral y facilidad para las empresas de crearse. El séptimo del mundo. España es el 23º país del mundo. Cuando llega al gobierno el fraudillo y el maravilloso Chepas, y han conseguido ya bajarnos al puesto 33. Aquí en España no se puede invertir ni se puede generar empleo. El turismo en España tiene una media de 83 millones de visitantes. Alemania tiene una media de 39 millones de personas de turismo. Por lo tanto, el turismo en Alemania no es un sector fundamental. En España es un sector fundamental al que le escupen nuestros propios ministros. El Producto Interior Bruto en España se contrajo en 2019 un 2,75%. En el 2018, cuando cierra el primer ejercicio, el fraudillo cae un 2,5%. En Alemania crece un 6,63%. La gestión de Alemania es generar empleo y riqueza.
Lo que se ha firmado con estas ayudas y este plan estratégico y maravilloso, ¡guau, madre mía! Gracias, presidente, gracias al escudo social. Dice que para el turismo propuso en mayo 4.262 millones de euros en ayudas, pero se han aprobado en julio 216 millones de euros. Volvemos a lo de digo una cosa y hacemos otra. El sector del automóvil, los millones que os he indicado, el sector del automóvil ha perdido 7.000 millones de euros, 7.000 millones de euros, pero el Estado español le va a inyectar 550. Claro, para paliar 7.000 millones de euros solo en exportación. La venta nacional está por los suelos, quebrada. El sector turístico, los 216 millones de euros para paliar esta ayuda, dar cuenta que a la prensa se le va a dar 110 millones, al turismo 216. El turismo ya tiene unas pérdidas acumuladas a fecha 1 de julio de 83.000 millones de euros. Con esas pérdidas, el Estado, no te preocupes, que te va a dar unas ayudas extraordinarias. Ahora resulta que el gobierno, en cuanto que firma que va a recoger dinerito de Europa de préstamo, de deuda para los españoles, se compromete a regalar 1.700 millones de euros, mientras en el año 2020 y 2021, en el mismo tiempo que vamos a recibir nosotros préstamos que no están aprobados, que estos préstamos los tienen que conceder. Y estos préstamos, si un solo país nos los veta, no entra un euro en España porque hemos perdido la soberanía nacional. Pues la ministra Arantxa González Laya, que es la ministra de Exteriores, lo ha presentado como salvar vidas, fortalecer los sistemas de salud pública, restaurar derechos y capacidades en nuestros vecinos del sur y nuestros hermanos del Caribe. Sí, esos 50 millones de euros que le mandamos a Venezuela, el aumentar la compra de petróleo en un 64% a Venezuela, y el darle más dinero a Marruecos, que ya le hemos dado las aguas de Canarias para que se queden con el telurio y el coltan y todo esto, es poco. Ahora 1.700 millones de euros de deuda que vamos a pagar los españoles, los que trabajamos, que somos 35 españoles que trabajan, mantienen a 65. Después de cuando llegue septiembre, la cifra va a bajar más porque el desempleo va a crecer muchísimo más. Si descomponéis y desglosáis todas las ayudas y todos los planes del Partido Socialista de la mano de Iglesias Turrión, llevan implícito creación de nuevos chiringuitos, dinero sí o sí para ONGs y sindicatos. Oye, la mujer de Ábalos está en una ONG. Oye, el de Teruel Existe tiene otra ONG. Aquí estamos todos metidos en ONGs. Oye, esta del Jet Extender, Begoña, coño, si se dedica a captar fondos para las ONGs, para esos hay dinero. Para toda esta mamandurria hay dinero. Para los chiringuitos hay dinero. Así que vamos a encontrarnos que perder la soberanía nacional es para tener deuda, paro, y cuando terminemos de ver más del 130% del Producto Interior Bruto, los mismos de siempre. Es huir hacia adelante, vamos a seguir robando a manos llenas, vamos a seguir estafando a los españoles, porque ya os digo, si descomponéis por sectores, para daros una pista, de las ayudas al automóvil, de las 550 millones de euros, otros 500 millones de euros van a ser en fondos ICO, respaldados por el Banco Santander. Casi todos los préstamos son respaldados por el Banco Santander, que es el que está llevando en volandas al Partido Socialista para que no se ahogue sin liquidez. Y resulta que es que el Banco Santander ha anunciado fusiones y que va a absorber bancos. Ya veréis cómo va a tener unas condiciones extraordinarias, como aquella compra del Sabadell a la CAM por 1 euro. Ya veréis cómo, no sabemos cómo ni por qué, el Santander va a salir forrado de todo esto. Todos los del PSOE van a salir forrados por las compras de material sanitario podrido, test PCR que dan falsos positivos, colocados sin final, enchufes, ni un recorte en gasto político. De este que te imponen desde Europa, pero ahí no se va a recortar 1 euro. Vamos a recortar en educación, por ejemplo, en los colegios especiales, de educación especial. Veréis cómo para eso sí se recorta. Eso no es muy importante. Total, que tengas un hijo con Asperger o autista no es importante. Lo importante
es crear un nuevo chiringuito para que Monedero siga cobrando y siga teniendo credibilidad internacional en su famosa empresa llamada Neurona, para seguir haciendo negocios casualmente con esos países a los que ya ha salido Arantxa hoy, la ministra de Exteriores, diciendo que ya les va a dar dinero a esos países, casualmente, unos 2 días después de la creación del nuevo chiringuito de Podemos, ¿verdad?, para tener comunicación con esos países. Son cosas que pasan. Lo que pasa es que la gente no se para en esos pequeños detalles. Para eso estamos los murcianos encabronados, para decir estas cosas. Y para simplificarlo. Lo que estaba diciendo del sector del automóvil. Si tú vas a dar 550 millones de euros al sector del automóvil y 500 millones de euros para préstamos, para avalar préstamos, tienes que decir que vas a dar más de 1.120 millones de euros a los sindicatos para dar cursos de formación y tal para los empleados, ¿verdad? Que a lo mejor el tío que está trabajando en la SEAT, pues ahora no sabe trabajar en la SEAT, tiene que hacer otros cursillos, que para eso hay que darle dinero a los sindicatos. Así, los sindicatos nunca te crean una huelga, aunque tengas la mayor tasa de paro de la historia, y nadie mueve un dedo en España, porque está muy feo manifestarse si no te hacen las pancartas los sindicatos. Si desglosáis el dinero, es todo pérdida de poder adquisitivo de los de siempre, subida de impuestos generalizada, subida del IVA, subida de todo, va a subir un impuesto nuevo especial, van a inventarse impuestos con la excusa de que son medioambientales, no como los desplazamientos de Pedro Sánchez, que son menos medioambientales. Y en esto estamos. Por cierto, si no hay liquidez y hay que tocar las pensiones y hay que tocar los salarios de los empleados públicos, nos encierran corriendo. Verás qué repunte tenemos de coronavirus. Acordaros de esto. Un saludo y mucha fuerza de un murciano encabronado. Y para los que hayáis querido tomar nota de esto, que sois los del boli, del amigo, del puño en alto, un besi de fresi.